Esta semana y precisamente hoy quiero empezar un estudio que se llama la conciencia del alma. Yo espero que usted desde el título usted lo analice, que no coma entero, que no coma sin masticar. La conciencia del alma parece contradictorio, ¿sabe por qué? Porque a mí la Biblia me dice que la conciencia es una función del espíritu, que sirve para justificar o para acusar, que sirve para redarguir. Es una función del espíritu, la conciencia. Entonces, ¿de qué nos referimos cuando hablamos la conciencia del alma? Por favor, aquí en cualquier lugar donde usted esté, póngale atención a esto. Nos referimos a los sentidos conscientes de la persona, a los 5 sentidos del ser humano puestos en conciencia sobre todo lo que le está pasando. Una persona consciente de su entorno, una persona consciente de su presente, del momento actual, una persona que analiza. Escuche, el hombre y la mujer maduros. Un hombre maduro, ¿por qué lo reconoce usted? Una mujer madura, ¿por qué la reconoce? Es una persona que no es violenta, es una persona que no se deprime, es una persona que no se desespera, no se angustia. Una persona madura es una persona sabia, prudente, sensata, reflexiva. Eso es. Entonces, esa persona que tiene su mente consciente, escuche esto, porque dentro de la mente hay una parte que aprendió a hacer las cosas tan automáticamente que usted no necesita estar consciente para hacer algunas cosas. No le estoy hablando de esa mente que ya sabe qué tanta sal le echa a la sopa, qué tanta azúcar al café, y usted le pregunta a su esposa, ¿cuánto me le echaste de azúcar? Yo no sé, pero le quedó excelente. Esa parte de la mente que se activa y tú no necesitas saber cuántas veces pisaste el freno, aceleraste, pusiste el direccional. ¿Cuántas veces pisaste el freno? Pero ya estoy aquí, ya llegué en el carro. Es la misma mente que no puede ser distorsionada fácilmente aún por el licor. Porque el alicorado lo que pasa es que él llega a la casa y no se da cuenta cómo. Su mente consciente no le permite saber cómo llegó a la casa. Pero los recuerdos, escúcheme, esa parte, esa área de la mente que ha recorrido tantas veces ese camino, lo llevó. Y la gente que no conoce dice, es que los borrachos tienen un ángel. No, ¿qué ángel, hermano? Dios diseñó el ser humano tan perfecto. ¿Quién dice amén a eso? Lo diseñó tan perfecto que hasta en eso, hermano, ha tenido misericordia. Entonces, no vamos a hablar del alma, no vamos a hablar de la conciencia como la función del espíritu, que me permite saber, según la información que usted le haya dado, que me permite saber qué está bien o qué está mal. Que cuando yo decido hacer algo que ya conocí por la palabra, que no le agrada a Dios, entonces esa conciencia se activa en todo mi ser y me llena de temor y el corazón se me acelera y yo digo, no, yo no hago eso, no, me dio miedo, para que me entienda, me llené de miedo. No, yo no voy a hacer eso porque eso le desagrada a Dios. No, yo por allá no voy. No estoy hablando de esa conciencia, estoy hablando del ser consciente. Bueno, para que usted me entienda, la Biblia es lo mejor para poder entender. Le voy a decir entonces el ser consciente, lo que significa. Tiene que estar en la Biblia las 2 clases o las 2 formas de conciencia. Salmo 16, versículo número 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces yo me puse alguna vez a estudiar, a pensar, bueno, en el Antiguo Testamento
No había un espíritu despierto en el ser humano. No. Eran almas vivientes, no espíritus vivificados. La palabra conciencia en el Salmo 16, versículo 7, significa esto, póngale cuidado. Riñón. Eso significa riñón, como órgano esencial, como el ser interior, corazón. Ahí me dice que está hablando de un consciente del alma. Él era consciente de lo que estaba pasando y dice el 7 dice, aún en las noches me enseña mi conciencia, aún enseña mi alma a estar consciente de lo que yo hago, de lo que digo. Dice, como el ser interior, corazón, entraña, mente, pensamiento. Está hablando del alma. La otra palabra conciencia está en el Hebreo 9:14. Y bueno, ya usted y yo hemos visto ese significado. Pero déjeme entonces decirle de qué estamos hablando cuando hablamos de la conciencia, no, más bien del alma consciente, del pensamiento claro, del poder identificar las cosas tal como son. Le estoy hablando entonces de una persona que puede identificar las cosas que tiene al frente, que tiene frente a sus ojos, que difícilmente algo lo engaña. Pero ¿sabe qué le digo una cosa? ¿Sabe qué le digo? Es difícil encontrar una persona natural, pero las encontramos, sí señor. Pero es difícil encontrar una persona natural que sea consciente de lo que está haciendo. Pero de eso es que estamos hablando. Vamos a la Biblia, Lucas. Por favor, Lucas capítulo número 15, Lucas 15:11. Léalo conmigo, por favor, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El padre les repartió los bienes. Mire que es plural. Y todavía no ha hablado del hijo mayor, pero dice que era menor. Tenía 2 hijos, pero todavía no sabemos nada del mayor. Pero les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por favor, métase en el contexto del hijo. La palabra pródigo significa dadivoso, significa, permítame decírselo, en el bayuno más puro, lechero. Eso es lo que significa la palabra pródigo. Gastador, ni siquiera generoso, derrochador, porque es que generoso es algo bueno. Entonces resulta que a este muchacho le dan semejante fortuna. ¿Y qué hace él? ¿Pone un negocio? ¿No? De pronto plantea invertir. Dice, voy a empezar a invertir, me voy a meter en los grupos de inversión con esa cantidad de dinero, ¿sí? No. Él toma la bolsa, se despide de su papá, quién sabe si se despidió, y se fue a vivir perdidamente. Yo le hago una pregunta. ¿Ese muchacho era consciente de lo que estaba haciendo? No. Porque aunque usted, algún familiar suyo le diga, déjeme aquí. Yo conocí a un muchacho que se acercaba siempre a la puerta principal del Centro Misionero Bethesda Villavicencio y pedía dinero, un muchacho joven. Yo me senté con él, le expliqué las cosas, le dije, tenés que huir de esto antes de que el vicio te acabe y los demonios te acaben. ¿Sabe qué me dijo? Yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Todavía no, así me dijo. Todavía no, yo le aviso, pastor, yo le aviso cuando quiera ayuda.
En poco tiempo, en 3 meses, ese muchacho estaba sucio, flaco, apuñalado. ¿Usted cree que él es consciente de lo que le está pasando? Yo dije, ahora sí. Me le acerqué y le dije, ¿qué hubo? ¿Ya? Y me miró y me dijo, no, solo ayúdeme para una comida. ¿Usted cree que es consciente? Él no está a cargo. No, él no está a cargo. Hay un demonio que está allí afectando sus sentidos, su raciocinio, y por eso no lo ve. Al hijo pródigo le pasó eso. Él vio ese dinero y dijo, no, yo me voy a dar la vida que nunca me he dado. Oh, esto es mucha plata, esta no se me acaba. Y se fue a vivir ¿cómo? Perdidamente. ¿Cómo se fue a vivir? Perdidamente. Dice entonces el versículo 14, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus conciudadanos de aquella tierra, y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oiga, a él le llegó la escasez y rápido reconoció su estado. No. Él dijo, no hay problema, yo paso esto y vuelvo y cojo dinerito y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie le permitía comerse esas hortalizas. Y volviendo en sí, y aquí está la palabra que necesitábamos, y volviendo en sí, esto es tomar conciencia, póngale cuidado, pero es que escuche la palabra, tomar conciencia, nadie se la dio. Y volviendo en sí, léalo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Quiero empezar diciéndole que el tomar conciencia, el ser consciente, es algo que debe de ir acompañado de la ayuda de Dios. Por favor, entienda eso. Si el Señor no nos ayuda, ahora Dios nos ayuda, pero yo soy el que tengo que tomar la decisión de tomar conciencia. Escucha lo que significa volver en sí. Pónganle cuidado. 14:38, volver en sí. A Él, yo mismo, tú mismo, nosotros mismos, por mi propia cuenta, por mi opinión. Eso es una decisión y qué bueno que la iglesia cuanto antes entre en ese conocimiento que nunca, jamás el cristiano va a salir de un pecado, de una debilidad, de una atadura, de una fortaleza que esté llevando su camino, que esté llevando su vida por caminos contrarios a Dios si él no toma una decisión. Aquellas personas que dicen, no, yo estoy esperando que Dios me saque de aquí. No, Dios me escogió y yo sé que cuando Él quiera me saca. No. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Le estoy hablando de personas que ya Dios les dio la capacidad de conocerle, que ya conocen palabra, poquita o mucha, y que han percibido que tienen un problema en su vida y que han dicho, yo no sé qué hacer con eso, no soy capaz, no puedo, he ayunado, he orado. No, mire que volver en sí mismo no dice que Dios te sacó, no, que te va a sacar, no, dice otra vez, yo mismo, tú mismo, nosotros mismos, por mi propia cuenta, mi opinión. Ahora, el 8:46 dice, viento desconcertante. Volver en sí significa también viento desconcertante, hacia atrás. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tenía que volver el hijo pródigo? ¿De dónde venía? De la casa de su papá. A mí me llama la atención, ¿sabe qué?
que el Señor le enseña a uno, en pocas palabras, le enseña tantas cosas. Póngale cuidado que el hijo pródigo, estando dispuesto a ser un obrero, estando dispuesto a ser un trabajador, un asalariado, él no dijo, voy a ir a donde el vecino de mi papá, me da pena ir donde mi papá, me da vergüenza volver donde mi papá, y para que me trate tal vez mal y me ponga como un asalariado, pues me quedo enseguida en alguna otra hacienda. No, 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 no. Si nosotros vemos lo que pasa allí cuando él volvió en sí, es importante esto, pero tengámoslo allí un momentico. Dice entonces, viento desconcertante, hacia atrás. Póngale cuidado a eso, reflexivo en sí mismo. Analicemos eso, por favor. ¿No conoce usted una persona, no le ha pasado que alguien le está diciendo, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo así? ¿Qué? No, pues acabas de decir tal cosa. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. ¿Cómo así? No, yo no dije. ¿No le ha pasado que de pronto alguien o nosotros mismos reaccionamos de una manera violenta? De un momento a otro salimos con cosas extrañas. Le voy a poner un ejemplo. Están dos personas hablando. La esposa o el esposo, lo que usted quiera. Pongamos un ejemplo de algo. Está el esposo hablando con una persona con quien contrató, ¿qué? ¿Qué contrató? Contrató una comida, ¿sí? Listo. El esposo le está diciendo a la señora, y entonces usted nos puede venir a atender. Usted nos puede venir a atender, usted nos hace la comida, yo les hago la comida, claro, vale tanto, tantos platos, listo. Usted nos puede venir a atender. Y la señora le dice a este hombre, no, yo no puedo. Yo no puedo venir a servir, yo no puedo venir a atender a sus invitados. Y la esposa, que estaba allí, tal vez en algún quehacer diferente, viendo el Face o viendo un programa de televisión, se levanta impulsivamente y le dice, ¿entonces quién nos va a servir? Entonces, ¿quién va a atender a las personas? ¿Quién? No, dígame quién. Dígame quién. Pues mejor no haga nada, porque usted no puede. Entonces la otra persona guarda silencio y le dice, espérate. No, pero diga, espérate. ¿Y por qué tengo que esperar? Bueno, cuando te calmes, cuando me calme yo. Entonces, digamos que el esposo o la esposa sale del lugar y le dice a la señora, después hablamos. Ella entra a la casa o sale del salón, lo que sea, y él le dice, mi amor, ¿por qué reaccionaste así? Y ella, más calmada, dice, ¿cómo? Pues te enojaste, reaccionaste mal. No, porque pregunté quién nos iba a servir la comida, quién iba a atender. A mí no me parece que haya sido mal. ¿Qué pasa? Es un detalle muy pequeño que esa esposa o ese esposo puede decir, ah, bueno, mi amor, sí, venga, le explico, y puede dejarlo pasar. Pero resulta que eso se repite. ¿Sabe por qué? Porque hay algo pendiente en la persona, y ese pendiente que tiene la va a llevar a ella o lo va a llevar a él en un momento determinado, inesperadamente, a hablar fuerte. Bueno, ¿qué hubo? Hágale pues. ¿A quién me estás hablando? ¿A mí? ¿Ah? No, pues sí, porque tal y tal cosa, y entonces se suaviza. Venga, pero me habló muy duro, mi amor, esposo. Hemos aprendido que así no se trata a una mujer. ¿Cómo la traté? No, yo le dije, y suavizan, ¿no? Yo le dije, mi amor, vaya pues. No, usted me dijo, ¿qué hubo? Hágale. Ay, no, yo no me acuerdo. Esas personas entonces tienen un problema, sí, pero ¿cuál es el resultado? Que no son conscientes. De esa conciencia estoy hablando, de estar atento y ser muy conscientes de lo que están diciendo, de lo que están haciendo. Mire, puede ser que alguno de nosotros tenga mucho tiempo, y esto me parece como que
ahora me estoy cayendo en cuenta, como que es la continuación de un estudio que tuvimos hace semanas atrás que se llamó Cosas que nunca cambian. Sí, yo creo que es por ahí, el Señor es maravilloso. Entonces, qué importante, mi hermano, mi hermana, que nosotros de cara a un nuevo tiempo, si estamos en un nuevo tiempo, todos los días es un nuevo tiempo aunque el año no cambie. Ponga atención a esto, por favor. Todos los días estamos en un nuevo tiempo aunque el año no cambie. Que porque ahora estamos en el 2022, entonces ahora sí me voy a poner. No, hermano, no. Es que mañana, aunque sea el mismo año, mañana es un día nuevo. Es una nueva oportunidad para que usted y yo nos dejemos perfeccionar de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Pero nosotros tenemos que identificar cosas como esa. Y no tener miedo de sentarnos con ese esposo, esa esposa y preguntarle, mi amor, ¿usted cree que yo hago cosas inconscientemente? ¿Como que hago cosas y después me niego? Ese es uno de los problemas más delicados que hay en medio de las familias, de los hogares. Porque esa esposa no sabe qué hacer con ese esposo que siempre tiene una salida terrible y después dice, no, ¿cuál? Yo no te contesté así, no invente, no invente. ¿Usted por qué pone palabras en mi boca que no son? Y entonces a usted y a mí nos provoca mantener una grabadora prendida. No, no para acusar, sino más bien como para que la persona tome conciencia. Esa conciencia es del alma. Mire, póngale cuidado. Tengo aquí la palabra ser consciente de un diccionario. Dice, ser consciente, saber perfectamente lo que se está haciendo o lo que se va a hacer, que se comporta con conocimiento de lo que hace y sus posibles consecuencias, hermano. Si el cristiano fuera consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias que va a tener, muy posiblemente muchas de las cosas que hemos hecho no las habríamos hecho. Mire, hay demasiada abundancia de esto, porque conozco tantos casos, mi hermano, mi hermana, donde una mujer está presionando a su esposo, está diciéndole, le pongo un ejemplo en especial, yo no me acuerdo de quién, no, a mí se me olvidan las personas, ¿qué me cuentan? Se me olvida, pero estos casos que se conectan con las enseñanzas del Señor, el Señor me los recuerda, póngale cuidado a esto. Pastor, yo estoy muy aburrida con mi esposo, yo no sé qué hacer, pastor. Yo a veces pienso que lo mejor es dejarlo. Yo le doy la palabra y le digo, mujer, la Biblia dice en primera carta a los Corintios 7, 10 y 11, que a los casados mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y que si de todas maneras decide separarse, que no se vuelva a casar, que se quede sola. O que se reconcilie con su marido. Y al marido le manda lo mismo. Sí, pastor, pero es que tal y tal cosa. Y bueno, hermana, piénselo muy bien. Pastor, es que mire, ¿quién no se va a aburrir? Y se justifican, ¿no? ¿Quién no se va a aburrir? Yo le pido que me saque, siempre está ocupado. ¿Es un hombre responsable? Sí, claro, él. Mire, observe esto que muchas personas dicen, muchos hijos y muchas personas que están a cargo de otros. Pues él va y tira la comida como a marranos. Esa persona no es consciente de lo que realmente es el amor. Entonces, ella le cantaletea. Ella le está diciendo, ¿qué hubo? Mire, vea, para eso. ¿Y qué trajo otra vez? Porque le molesta a ese hombre. Porque lo considera indigno, porque sobre todo, no es consciente. Después de cierto tiempo, se me aparece y me dice, llorando, pastor, ayúdeme, pastor, yo quiero que usted ore por mi esposo, pastor, que lo llame, le dejo el número. Yo no llamo a nadie, perdóneme, pero yo no llamo a nadie, a no ser que hayamos quedado de hablar, pero una persona que nunca ha venido a pedirme ayuda, yo no lo llamo. Pastor, llámelo por favor, convénzalo. ¿De qué? ¿Que se la aguante a usted como está?
No, pastor, mire, se fue aburrido, dijo que no quería nada conmigo y está más enojado. ¿Y por qué? Porque le diste y le diste y le diste, porque tú considerabas, tu alma consideraba que ese hombre no valía la pena. ¿Cuánto hace que se fue? 3 días. En esos 3 días ya volviste en sí y fuiste consciente de que el tipo no era tan, ¿cómo decirlo? Sin insultar. Es que, hermano, mire, cuando el hombre o la mujer no son conscientes, no tienen esa capacidad de identificar, de reflexionar, de analizar, muchas veces están considerando a su esposa o a su esposo como la cuota inicial de una porquería, así. Y no, y que se vaya, y que se largue, y se va. Entonces, ¿qué le pasó a esa mujer? Volvió en sí. ¿Qué le pasó? ¿Y qué significa la palabra volver en sí y reflexionar? Tomar conciencia en sí mismo, reflexionar, ser reflexivo en sí mismo. Dijo, aquí, nadie le dijo nada por fuera. Aquí dijo, oiga, y se fue. Y ahora que se fue, entonces, ¿qué va a pasar? Él era malo y se acostó ese día y no pudo dormir. Y entonces empezó a reconocer que no era tan porquería, que era un hombre responsable, que era un hombre que si no la sacaba más, era para trabajar más y ponerla a vivir mejor. Y viene, hermano, y le cae una carga encima de ese ser consciente. De eso se trata la conciencia. Entonces vuelve en sí y empieza, pastor, 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 ore por mí, pastor, pastor, que Dios me restaure el hogar, pastor, pastor. ¿No lo puede llamar? Llámelo, pastor, sí, por favor. Entonces dice el significado de ser consciente, saber perfectamente, que se comporta con conocimiento de lo que hace y sus posibles consecuencias. ¿Sabe, hermano? En serio, a usted y a mí, bueno, a mí primero, a mí y a usted, nos hace falta pedir mayor capacidad para ser consciente de esto. ¿Qué pasa si yo me pongo a jugar con la santidad? ¿Qué pasa si yo me pongo a jugar con el hogar? ¿Qué pasa si yo me pongo a jugar con lo que no puedo jugar, con la palabra, a desobedecerla? Porque me parece que como nadie me manda, como nadie me ve, como otro significado de ser consciente, que percibe el mundo exterior y no ha perdido el conocimiento de las cosas. Último, que actúa con pleno uso de sus sentidos y de su razón. Eso es la conciencia del alma. Ser consciente, mi mente consciente está analizándolo todo, me estoy dando cuenta que estoy cometiendo un error, porque de acuerdo a lo que dice la palabra me estoy comportando mal, estoy siendo desobediente. Pero a la persona que está siendo desobediente se le dice, mira, lo que pasa, no, que va, olvídese. No, mire, cantidad de hombres cristianos y no cristianos, esposos de mujeres cristianas, hoy le dicen, no me friegue tanto, que va, que el pastor, que... El día que esa mujer se les va, entonces, si no habían venido a la iglesia, ahí sí vienen. Pastor, lo que pasa es que aquí se congrega una señora así, ella es mi esposa, pastor, y ella se fue para la casa de la mamá. Pastor, ¿usted podría hablar con ella? ¿Y por qué no viniste antes? Porque pensabas que tú tenías razón y la otra era la equivocada, ¿cierto? Porque pensaste que tú eras el bueno, el justo, y que ella era la mujer más terrible. Así le llamaba, no sé si todavía le llama, un hombre cristiano a su esposa, la terrible. Hermano, mire, una cosa bien peligrosa que nosotros podemos tener es la inconsciencia, el no ser consciente de lo que estoy viviendo. Si nosotros queremos que nuestra vida cambie, ya lo hemos dicho, volvámoslo a decir, yo tengo que cambiar. Yo no puedo pretender que mañana las cosas sean diferentes si yo sigo siendo igual. Yo no puedo pretender que mi esposa mañana me trate mejor si yo esta noche no la trato mejor. Yo no puedo pretender vivir bien cuando mi conducta es mala. Que las cosas cambien cuando yo no cambio. No, eso no puede ser.
Entonces dice la Biblia ahí en Lucas, capítulo número 15, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué no reconoció eso antes? A ver, pequeño niño malcriado, ¿por qué no reconociste eso antes de gastarte el dinero? ¿Por qué tuviste que ir a sufrir de hambre? ¿Por qué tuviste que empezar a pensar en disputarle la comida a unos cerdos cuando tu papá es rico? Bueno, mi papá es rico. ¿El suyo también? Ah, bueno, dele la gloria a Dios. La situación es que esto ha llevado a muchas personas a puntos muy difíciles, hermano. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos a la palabra en el Antiguo Testamento, mire lo que dice en el libro de Daniel. Daniel capítulo 5. Está hablando Daniel con el hijo de Nabucodonosor. 5:17 dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, deténgase ahí por favor. No es bueno que pasemos esta palabra. Aunque la persona no está siendo consciente, aunque la persona no se esté dando cuenta, aunque la persona no sea consciente del por qué esa falta de entendimiento, del por qué no reconoce lo que hace, sencillamente es porque el orgullo, ¿qué tiene que ver, pastor? Ya le voy a decir. El orgullo entonces hace que la persona, guardado el orgullo, la persona piensa, la persona analiza y empieza a catalogar a su esposa como tonta, a su esposo como bruto. Lo oye y de pronto acá dice, y de pronto no aguanta, de pronto no es capaz de soportar más y lo escucha a él, la escucha a ella diciendo algo. En el caso de la mujer que escuchó que la persona que iba a hacer los almuerzos, la comida, no iba a estar para servirlo, lo primero que ella pensó fue, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí servir. Y entonces eso, el orgullo de sentir que ahora me va a poner a mí bueno, las mujeres tienen unas palabras muy fuertes, me va a poner a mantequear a mí, cosas así. Eso, el orgullo de que, ¿y por qué yo? Muy posiblemente la impulsó a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Usted no puede venirnos a servir el almuerzo, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué no? Pues no lo haga. ¿Usted por qué no lo puede hacer? Espérate, no, ella no. Es el orgullo, hermano, el orgullo. Si a usted o a cualquiera de mis hermanos, de mis hermanas, que están a través de cualquier medio de comunicación, le ha sucedido que le dicen, ¿por qué dijiste esto? Y usted dice, ¿cuándo? No. Sí, dijiste esas palabras. Si usted no se acuerda, es que el orgullo la impulsó a decir y luego le desconecta el recuerdo para que no se acuerde, para que entonces empiece a decir, sí, lo que pasa es que usted no me quiere. Toda el agua sucia me la tira a mí. Yo no dije eso. Ah, me va a poner palabras en mi boca. Ah, sí, claro. Yo no sabía que yo había dicho tantas cosas. O sea, según usted, y la va poniendo grave, según usted yo le falté al respeto. Sí. No, pues, claro, aquí yo soy la peor, aquí yo soy el peor. Pues quiéreme largo. Es el orgullo. Seguimos leyendo. Dice la Biblia. ¿Estamos en qué versículo? ¿En el qué?
20. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, mire que son unas dos cosas. El alma se llenó de orgullo y el espíritu no fue capaz de percibir lo que le convenía. No, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que, ¿cuál es la palabra que está ahí? ¿Hasta que qué? Bueno, aquí quería llegar. Recuerde un estudio, y si usted lo quiere llevar, ya sabe que todo es gratis. Se llama la ley del reconocimiento. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Cuando volvió en sí, reconoció que tenía un padre bueno. ¿Cuántos reconocemos que tenemos un padre bueno? Reconoció que él era el que se había equivocado. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios. Mire, entonces volver en sí es tomar conciencia. Volver en sí es reconocer la verdad que he estado viviendo y que tal vez no tuve la capacidad de reconocer hasta ese día. Y le repito, mi hermano, mi hermana, y es doloroso ver cristianos que tomaron un día una decisión, una mala decisión, porque no tenían conciencia de lo que estaba pasando y de las consecuencias. Mire, hermano, le digo algo, que el Señor nos ayude a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces, por ir detrás de un placer de 5 minutos, bueno, vamos a ponerlo largo, de 3 horas, seamos generosos, por un placer de 3 horas, por el querer poseer unos millones, hacemos lo indebido, no reconocemos que eso nos va a traer consecuencias. Y después, yo hubiera sabido, pastor, vea, mi amor, mire, ¿qué es entonces lo que nosotros necesitamos, hermano? Vigilar muy bien nuestra alma, que no se llene de orgullo. ¿Otra vez? Vigilar nuestra alma, que no se llene de orgullo. No, ¿por qué? Olvídese, ¿yo por qué le tengo que dar caso? Yo le he dicho a usted eso y se lo repito, y siempre que me acuerdo de eso, que Dios me acuerda de eso, le digo, Señor, guárdame. En el comité de ética que teníamos aquí en el suroccidente colombiano hace mucho tiempo, me di cuenta que los cristianos, servidores de las iglesias y aún los ministros, se metían en problemas porque primeramente se llenaban de orgullo contra su autoridad. Siempre, hermano, el Señor me hizo reconocer eso. Íbamos a investigar, tomábamos pruebas, preguntábamos aquí, preguntábamos allá. Cuando llegábamos donde la persona, el servidor, hermano, ya teníamos claro que él se había resistido a la autoridad, se había llenado de orgullo, había hablado mal de la autoridad. Y en ese orgullo y soberbia, le fue fácil al diablo poner una cascarita ahí, en adulterio, robó, hermano, una cantidad de cosas. Pero ¿por qué se llega allí? ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de que el orgullo es el pecado del diablo, que nos lo heredó a través de Adán. La naturaleza adámica está compuesta de orgullo y codicia. ¿Cuántos lo saben? Sí, orgullo y codicia. Y si nosotros, sabiendo que el Señor Jesús le dio muerte a esa naturaleza en la cruz del Calvario, permaneciéramos aceptando el orgullo, que olvídese que Él es mi autoridad, pero se ha equivocado, y bla, 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 y bla, bla, bla. No, hermano, no. La protección de Dios se va. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dios mío, su corazón se enorgulleció. Entonces dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Usted va a seguir peleando por quién va a ser el presidente o qué? ¿Sí? Lea la Biblia, hermano. Dios es el que tiene poder sobre todo y sobre todos. Es el dueño del poder y al que quiere, se lo da. Y el problema, hermano, está en que cosas como esas, el no reconocer eso, hace que muchos cristianos se metan en problemas. Empiecen a altercar con el uno y con el otro, y que qué va, que este es un del demonio y que él es del diablo y el otro es un angelito, y entonces ¿no entiendes que la raza humana sin Cristo toda tiene malas intenciones? Entonces, cuando esas personas dan casi que la vida por alguno de esos inconversos, cuando les queda mal en el poder, entonces vuelven en sí y dicen, no, es que yo creí, y empieza a justificarse. Una solución, se las voy a ir dando desde ya, una solución para dejar de estar en la inconsciencia es no se justifique, hermano. Hermana, no se justifique. Cuando alguien le diga, ¿por qué me gritaste? Y a usted le parezca que no le gritó, guarde silencio y dígale, acordame lo que te dije. Con humildad. Si es que tengo orgullo y no me doy cuenta, aquí lo voy a matar. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Me dijiste esto y eso? ¿Y levanté la voz? Sí. Qué vergüenza. Tíresele encima a esa esposa, a ese esposo, mi amor, perdóneme, me voy a corregir. Pero la persona inconsciente, la persona que no ha vuelto en sí, la persona que sencillamente no es reflexiva en sí misma, ¿qué va? Yo acabo le dije así, entonces ya no le puedo decir nada, pues me tocará quedarme callado, callada, entonces no es eso, hermano. Eso no es el reino. El reino, hermano, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y no hay justicia cuando alguien se autojustifica en sí mismo. No, tu justicia y mi justicia se llama Jesucristo el Señor. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Aleluya. La palabra reconocer, hasta que reconoció. La palabra reconocer. Le voy a leer el griego, porque estamos ahora en la actualidad en el significado del griego, que hay tantas palabras con la palabra reconocer. Griego 19:21, conocer sobre alguna marca. Yo no sé si es una marca de carro o de ropa, o si es conocer sobre algo que está sellando algo o alguien. Conocer sobre alguna marca, es decir, reconocer, familiarizarse por completo. Familiarizarse por completo con, reconocer bien, bien conocido, comprender, entender, informarse, saber. Entonces, la ley del reconocimiento dice que Dios lo dotó a usted de todo lo necesario para ser victorioso en esta tierra. Cuando uno estudia la Biblia y se da cuenta que el Señor nos entregó a Jesucristo, su Hijo, y que con Él nos dio todas las cosas, yo tengo que reconocer que Dios no tiene que hacer nada más. ¿Qué pasó? Tengo que reconocer que el Señor en mí ha puesto todo lo suficiente para que yo sea victorioso, para que yo vaya adelante en victoria, para que venza sobre la tentación, el pecado y todo lo demás. Pero la persona que no lo reconoce, póngale cuidado, la persona que no ha vuelto en sí, él le echa la culpa a Dios y se queja y dice, pero ¿por qué? Pero mire, yo oro, yo ayuno, pero es mal administrador y no me queda plata. Y no reconoce que es mal administrador. No, mañana hablamos un poquito de eso. Hermano, en esta parte la iglesia tiene que despertar. Porque por la falta del reconocer, del reflexionar, del ser consciente de su mala administración,
Muchos creyentes no prosperan y dicen que tengo una maldición encima, que no, hermano, sencillamente mire que usted se está gastando más de lo que gana. Mire que está tratando de llevar un estilo de vida por encima de lo que Dios le ha dado. Hombre, eso también es orgullo. Bájese de ahí. A ver, bájese a lo mínimo. Empiece a vivir de acuerdo a lo que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que Dios ha determinado bendecirlo ahora. Recuerda, mi hermano, mi hermana. Recuerda. Y eso tiene que ver con la ley de la promoción. La Biblia está cimentada, estructurada sobre leyes. La ley de la promoción dice que tiene dos llaves poderosas. Una de ellas, si en lo poco fuiste fiel, la fidelidad y la humildad, esas dos llaves van a llevar a cualquier creyente de lo menos a lo más. Si tú te ganas el mínimo y tú eres fiel con Dios, con tu familia, si te esfuerzas por administrar bien y así no te quede nada, lo pones bien con responsabilidad, ¿sabes qué? El Señor te dice, si en lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Pero cuando el cristiano no es consciente, cuando el creyente no es consciente de lo que dice la Biblia, entonces dice, como no me alcanza, no diezmo. Como no me alcanza, no, mire a ver cómo le da zapatos a la niña, no me alcanza. Dígale a la abuela a ver si le compra zapatos. No, no me alcanza. Y empieza a ser infiel. ¿Cuándo el Señor le dará algo más? La respuesta es nunca. Y la segunda llave es la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Mañana vamos a hablar un poquito sobre la administración. Hermano, si usted se gana de un mínimo en adelante y tiene que estar buscando prestado, tiene que volver en sí. Tenemos que volver en sí, porque de esa manera no vamos a ver días mejores. No, porque tenemos que reconocer que estamos siendo infieles. Quiero con humildad de corazón vivir de acuerdo a lo que Dios me da, ser agradecido y llegar hasta donde me permite el sueldo que hasta hoy el Señor me da. Pero ¿sabe qué le pasa al ser humano? Así sea cristiano. No, él se gana 2 millones y quiere aparentar que se gana 3, y entonces lociones caras, y entonces ropa de marca. Pero espérate, estás endeudado, ¿cierto? Sí, pastor, pero Dios me bendice. Se le va a acabar. Porque el mal administrador es infiel y no es humilde. No es humilde. Quiere vivir por encima de lo que Dios ha permitido, dejando claro que el Señor es injusto. Porque yo debería ganarme 5 millones, yo debería ganarme 10 millones para poder vivir esta vida que estoy viviendo. Si no me alcanza y vivo endeudado, es culpa de Dios. Ay, Dios mío. Mañana vamos a hablar de esto.